Bienvenidos al curso de hidráulica. A la continuación del curso, por razones del problema a nivel mundial, nos vemos en la necesidad de comunicarnos de esta forma y llevar a cabo las clases de forma virtual. Bien, el tema a tratar es el de presión manométrica, la presión relativa y los instrumentos de medición de la presión. En la parte 1 vamos a tratar toda la parte teórica. En las carreras de ingeniería agronómica e ingeniería ambiental, dándole seguimiento al proceso de aprendizaje. Pues bien, vamos a comenzar entonces con la primera cuestión, que es básicamente empezar con las definiciones. Vamos a empezar con la definición de presión manométrica. En este caso, la presión manométrica es la diferencia de la presión absoluta con la presión atmosférica. Escribiendo la fórmula, la presión manométrica sería igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. En la mayoría de los instrumentos para medir la presión se calibran para que se dé una lectura de cero a partir de la presión atmosférica. Esto lo vamos a explicar de forma más extendida cuando estemos viendo lo que es la presión relativa. Aquellas presiones que están debajo de la presión atmosférica se les conoce con el nombre de presión de vacío. Estas están debajo de la presión atmosférica y se miden con instrumentos de vacío que indican la diferencia entre la presión atmosférica y la presión absoluta. Vamos a escribir la fórmula. La presión al vacío es igual a la presión atmosférica menos la presión absoluta. Otro de los aspectos que podemos tomar en cuenta, otra fórmula, otra terminología, es la diferencia de presiones. La diferencia de presiones es la presión entre la presión absoluta entre la presión atmosférica, y esto sería igual a la densidad por la gravedad por la altura. Hay otro tipo de formas de medir la cuestión de la presión manométrica, no solo en pascales o en kilopascales. Podemos también medirla en PSI. ¿Y qué son los PSI? Bueno, los PSI no son más que las libras por pulgada cuadrada. Ahora bien, en inglés sería pounds force por square inch. Bueno, escrito en español sería libra fuerza sobre pulgada cuadrada. Vamos a realizar un pequeño ejercicio haciendo una pequeña conversión de esta cuestión del PSI. En este caso vamos a trabajar 40
PSI, y esto los vamos a pasar a kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Bien, dándole seguimiento a esta cuestión, bueno, tenemos los 40 PSI, y esto es igual a 40 libras fuerza sobre pulgada cuadrada. Bien, sabemos que un kilogramo fuerza es equivalente a 2.2 libras fuerza. Bien, otra cosa importante, tenemos claro que una pulgada tiene 2.54 centímetros, pero como estamos trabajando el hecho de pulgadas cuadradas, entonces elevamos al cuadrado esto, y por consiguiente se tiene que elevar al cuadrado esto también. Bien, vamos a multiplicar en línea recta. Recuérdese que no hay que tomar este 40 porque esto es lo que esta parte de acá se transformó en esto, ¿verdad? Entonces solo multiplicamos 40 por 1, y la parte de abajo, que es 2.2 y 2.54, no olvidando que es esta elevado al cuadrado. Hacemos la división entre lo de arriba con el resultado del producto de lo de abajo, y esto nos va a dar un resultado de 2.82 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Bien, terminamos esta pequeña conversión. Ahora vamos a platicar también de otras formas de medir la presión. Tenemos también que una atmósfera es equivalente a otro tipo de medida conocido como bares, en este caso 1.013 25 bar. Bien, esto normalmente se mide en los manómetros. Ahora bien, los manómetros pueden medirnos la presión, una presión relativa, una presión diferencial o una presión manométrica. No solo están diseñados para medir bares. Quedamos también que otra pequeña equivalencia es que una libra fuerza sobre pulgada cuadrada, recordemos que esta es una medida de presión, es equivalente a 0.068 9476 bar. Bien, entonces ahí tenemos otra pequeña equivalencia. Bien, resolveremos a continuación un problema, un pequeño problema, no es muy extenso, y vamos a llegar a la sección de los problemas. Bueno, la presión relativa, en este caso este ejemplo es de presión manométrica. Bien, ya corregimos la parte del título. Un medidor, el problema dice: un medidor de vacío conectado a una cámara da una lectura de 5.8 psi en un lugar en donde la presión atmosférica es de 14.5 psi. Determina la presión absoluta en la cámara. Bien, nosotros nos recordamos de la fórmula. Nosotros tenemos ahí la fórmula de la primera. Esa la podemos utilizar nosotros como referencia para resolver nuestro problema. Entonces tenemos en este caso la fórmula original es la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Pero
Si ustedes se podrán dar cuenta, me están pidiendo en este caso que calcule la presión absoluta. En este caso, esta fórmula que acabo de tomar no corresponde a la situación del problema. ¿Por qué razón? Porque dice que el medidor está en el vacío, o sea que debe de ser la segunda, no es la primera, es la segunda, la que nos dice presión al vacío, por este pequeño detalle, de vacío. Entonces eso hace que no sea la primera la correcta. Uno creería que sí, pero no. Ese pequeño detalle del vacío. Entonces sería presión atmosférica menos presión absoluta. Entonces esta es la que vamos a tomar para resolver. Hacemos el despeje. En este caso hacemos el despeje de la misma. Pasamos la presión absoluta para este lado y la del vacío hacia el otro lado, solo intercambian lugares. Esta pasa a ser positiva y esta pasa a ser negativa, o sea que la fórmula me va a quedar presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica menos la presión al vacío, del vacío. Entonces aquí tendríamos que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica en PSI, la tenemos en un valor de 14.5 menos la lectura al vacío, que es 5.8. entonces esto nos va a dar como resultado 8.7 PSI, o sea, pounds force por square inch. Dicho de otra manera, libras por pulgada cuadrada, ¿verdad? Muy simple. Pues bien, esa sería la solución de ese problema, ya haciendo la aclaración de cómo debió de haber sido tomado. Bien, le damos seguimiento entonces a la situación. Ahora vamos a platicar de la presión relativa. Dice que la presión relativa es igual a la presión manométrica. Bueno, ese es un punto bastante importante. Veamos la fórmula de la presión. O sea, me está diciendo que la presión relativa es igual a la presión manométrica, ¿verdad? Entonces, eso es un punto a tomar muy en cuenta. Podemos ver la fórmula. La presión absoluta es igual a la presión relativa más la presión atmosférica. Si la presión relativa y la presión manométrica son iguales, puedo deducir algo. Y recordando que la presión manométrica es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Eso es un punto muy importante a tomar en cuenta. O sea que la presión relativa también puede ser igual a estos factores. Otra cuestión a tomar en cuenta de esto que estamos platicando es que la medida de la presión por encima de la presión atmosférica, eso se le conoce como presión relativa. Bien, tenemos, como dije anteriormente, teníamos que visualizar y que iba a explicar unos aspectos que habían quedado, que diferían de la situación. Hoy lo vamos a explicar ya más despacio en esta gráfica.
podemos ver la gráfica de la presión y el punto de referencia con la presión cero absoluta. Cabe recordar que tenemos varias cuestiones acá. Si digamos yo quisiera tomar el punto de referencia en la gráfica, la referencia de la presión atmosférica local, o sea, tomo este punto de acá, ¿sí?, como referencia. Lo que quede abajo de esto será la presión al vacío que habíamos platicado anteriormente. Entonces se toma todo lo que esté arriba de esta presión atmosférica local, se va a tomar como la presión arriba de ella sería la presión relativa. Lo que está arriba, o sea, es de aquí para acá. Esa sería nuestra presión relativa. La presión atmosférica es tomada como nuestro punto cero, y habíamos dicho anteriormente que los instrumentos se calibraban de tal manera que ese fuera el cero absoluto. Bien, en este caso aquí tenemos el cero absoluto, ¿verdad? Nuestro inicio de referencia acá, o sea, se desecha la presión del ambiente, en este caso lo que es de la atmósfera, ¿verdad? Que nosotros cargamos cierta presión encima. En este caso nosotros recordamos que es 1.013 por 10 a la 5 pascales o 1.013 kilopascales. Una forma viéndolo del valores de kilos. Bien, se hace la calibración respectiva, ¿verdad? Entonces, aclarado ese punto, recordemos que lo que está arriba haciendo referencia, lo de arriba es la presión relativa, lo que está debajo es la presión al vacío, y la presión que está en este punto es la presión atmosférica local. Entonces, dicho esa parte, pasaríamos ahora a la otra definición, que son los instrumentos o dispositivos que miden la presión. Vamos a iniciar con el barómetro. El barómetro lo hizo este señor Evangelista Torricelli, basado en un barómetro muy sencillo, en donde este fue llenado con mercurio. El peso de la fuerza o la presión que ejerce la atmósfera sobre el recipiente es algo que está en esta parte, está abierto. La presión atmosférica hace una presión acá en toda esta área que está abierta a la atmósfera, hace que la columna en este caso de mercurio, que fue el fluido que se tomó como referencia, suba a una altura que por lo regular siempre se mide en milímetros. Pues bien, definiendo esta parte, dice que los barómetros lo que miden es la presión atmosférica, miden la fuerza por unidad de área que ejerce un líquido o un gas perpendicularmente a dicha superficie, o sea, forman un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Entonces recordemos que la fuerza está acá, y qué ángulo es el que está formando, dice perpendicular, es de 90 grados. Entonces esa es el recipiente. En esta parte en esta parte interna solo es aire lo que hay aquí. Bien, continuando, la columna de mercurio llega a una posición de equilibrio en la que su peso más la fuerza debido a la presión de vapor balancean la fuerza debido a la presión atmosférica, o sea que este aire también ejerce una pequeña presión sobre la columna de mercurio. Bien, la fórmula de esta situación se maneja con presión atmosférica. O sea, la fórmula para el barómetro, presión atmosférica es igual
a la variable K más la presión del vapor. En este caso, el vapor degenerado por la cuestión esta del generado por la presión la presión que genera el fluido, o en este caso el aire, ¿verdad? Entonces esta sería la fórmula. Bien, continuando con la situación, este es el modelo más simple de un barómetro, ¿verdad? Damos a continuación, básicamente los barómetros lo que miden es la presión atmosférica. Ahora bien, vamos a ver lo que es el manómetro. El manómetro lo que mide es la diferencia de presiones en un fluido y la presión atmosférica local. Esto para pequeñas diferencias de presión se emplea o se utiliza este tipo de dispositivos, que consiste en su forma más simple o sencilla, como la podemos ver ahí, en un tubo en U con un extremo conectado a un recipiente que contiene el fluido y el otro extremo abierto a la atmósfera. En este caso aquí podemos ver que en esta parte el tubo está abierto a la atmósfera, o sea que aquí hay presión atmosférica, ¿verdad? Una altura, que es la altura entre, en este caso aquí está el vacío, y lo que es la cuestión más baja del fluido. Recordemos que esta relación está, ustedes saben que si bajamos acá la presión aumenta, ¿verdad? Por la profundidad, y si vamos hacia arriba la presión disminuye. Es un concepto, es una definición. En esta parte puede ser el vacío, o en algún caso también puede haber un gas, ¿verdad? Queda claro que en este punto de acá, en ese punto que llamaríamos punto 1, y en este caso en esta no sería ahí, sino que en esta parte de acá sería la presión 2. Ambas presiones son iguales, la presión 1 y la presión 2 son iguales. Se pueden tomar. En muchos problemas solo se habla del punto 1 y el punto 2, y básicamente eso es, ¿verdad? En este tipo de problemas, cuando se abre de esa manera, podemos argumentar otras cosas. Por ejemplo, si tenemos que la presión 1 y la presión 2 son iguales, podemos argumentar que la presión 2 es igual a la situación de la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura. Esa presión 2 nosotros la conocemos como presión absoluta. La mayoría de problemas así se trabaja. Bien, muchos problemas de ingeniería y algunos manómetros se relacionan con múltiples fluidos invisibles, o sea, no compresibles, que es lo mismo. En diferentes formas se pueden mezclar algunos fluidos unos con otros, como una idealización en los problemas. Los sistemas se pueden analizar con facilidad. De alguna forma le diría a ustedes que se pueden analizar, pero hay que tomar son tres puntos o tres situaciones muy relevantes. La primera de ellas, que el cambio de presión de uno a otro lado de la columna de fluido de altura H, el cambio de presión.
¿sí? La presión aumenta hacia abajo, ya lo había mencionado. Y por el tercer punto, serían 2 puntos a la misma altura. 2 puntos a la misma altura. Bien, diciendo un poco más, el cambio de presión de uno a otro lado de una columna de fluido de altura h es delta P es igual a la densidad por la gravedad por h, o sea, la presión manométrica. En la 2, la presión aumentada hacia abajo en un fluido dado o disminuye hacia arriba. O sea, tenemos claro de que, por ejemplo, acá, si yo entro acá a esta parte, yo me doy cuenta que el fluido baja. Uno va sobre la profundidad. Esto lo que me va a permitir tener claro es que si yo voy bajando y hay un aumento de presión, o sea, conforme yo esté analizando el problema, esto lo que me va a decir a mí es que va a tomar en la fórmula el signo más. En cambio, si yo voy hacia arriba, entonces, ¿qué sucede? Hay una disminución de presión. Entonces, esa parte, cuando se esté resolviendo o analizando un problema, va a ser negativo. Lo vamos a ver más a detalle en la resolución de los problemas que veremos a continuación. Bueno, espero obviamente que ustedes les sirva de apoyo este video. Nos estaremos viendo en el próximo.